Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto el poderlos saludar. Estamos en el ensayo. Hoy es nuestro programa número 12. En la sesión pasada estamos hablando sobre cuáles eran algunas de las circunstancias de parte del mundo intelectual y científico que producía a principios del siglo XX. Hoy vamos a hablar concretamente de uno de los cuerpos de historiadores más importantes que se dieron a lo largo de la historia como ciencia, y nos estamos refiriendo a el grupo conformado por los historiadores que se juntaron en la Universidad de Estrasburgo, es decir, ellos confluyeron ahí en un momento determinado y en esta universidad van a formar los famosísimos Anales de Historia Económica y Social, la famosa revista de historia francesa, que va a ser definitoria del quehacer historiográfico durante el siglo XX en buena parte de las academias de Occidente. Hoy podríamos decir que buena parte de nuestra vida académica en lo que se refiere a la configuración de las ciencias sociales en nuestro país se debe precisamente a la profunda influencia que va a ejercer la Escuela de los Anales. La escuela, bueno, no, se le llama escuela por decir un grupo de personas que se reúnen en torno a esta revista tan famosa de investigación histórica. Y entonces, repito, buena parte de las academias profesionales que se manejan dentro de los institutos universitarios y de nivel superior a lo largo y ancho de este país, así como a lo largo y ancho de Latinoamérica, se ven influenciados precisamente por este modelo francés de entender el quehacer histórico. Entonces, vamos a platicar un poco de ellos a partir precisamente de algunas observaciones que van a hacer algunos historiadores que se van a ver influidos precisamente por esta gran tendencia. Pero antes de entrar en esto, vamos a platicar un poquito de cara, obviamente, a nuestro público espectador, a nuestros suscriptores, acerca de la historia, ¿no? Tal como ciencia. ¿Por qué la historia sería una ciencia y por qué el conocimiento histórico es importante? El conocimiento histórico es importante porque nos constituye, ¿no? Es decir, la historia nos constituye. Todos los hechos humanos que se reflejan a través de la cultura material nos constituyen también de una manera intangible. Nosotros somos seres históricos y estamos cargados de historia. No solamente estamos cargados de historia, sino el sentido que nosotros tenemos como individuos y como identidad, como pertenecientes a un grupo, se basan precisamente en la constitución de la historia. Entonces, la historia como constituyente nuestra, pues abarca muchísimas más materias que el simple recordar los nombres y las fechas famosos que se nos enseñan en la escuela y que se nos enseñan como parte de un discurso que se le conoce como historia oficial, en la cual se privilegia una construcción de significado muy cercana al maniqueísmo, es decir, nuestra historia patria es una historia en la cual se enfrentan buenos contra malos, ¿no? Los malos son satanizados por una tradición histórica en este país, y entonces de buenas a primeras podemos decir que ¿no? ligeramente que Iturbide fue un malo, ¿no? O que Cortés fue un malo, o que Calleja fue un malo, o que Maximiliano fue un malo, o que Santana fue un malo, porque hubo buenos que se enfrentaron precisamente con estos malos, y estos buenos fueron los que finalmente construyeron el país tal como es en la actualidad. Esto es una ficción, por supuesto, esto es una mistificación. Resulta ser que la historia está hecha por seres humanos que toman decisiones, unas las toman en un sentido que es contrario a los intereses de otras personas que toman decisiones en el sentido contrario a estas. Y entonces, todas estas decisiones y todas estas prácticas que se conjuntan en lo que nosotros constituimos como cultura es lo que nos define como seres humanos históricos.
Entonces la historia se comienza a entender así, es decir, se comienza a entender como un conocimiento constitutivo nuestro a partir efectivamente de que se organiza, se genera, más bien no se organiza, se genera una gran reacción en contra del positivismo imperante, ¿no? La historia historizante, como la denomina Adam Schaff, alguien de quien vamos a hablar también en alguna ocasión con más amplitud. Esta historia historizante es la de generar una historia cronológica en la cual los hechos estén acomodados según obviamente una temporalidad que las va ordenando, ¿no? Entonces, como la temporalidad y los propios hechos hablan por sí mismos, no se necesita absolutamente ninguna interpretación de los hechos, puesto que los hechos mismos hablan, ¿no? Y entonces el papel del historiador desde el punto de vista del positivismo es únicamente acomodar los hechos en un orden cronológico. Este orden cronológico les dará sentido, un sentido final, y este sentido final será el que se comprenderá como la reconstrucción histórica. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, en torno, repito, a la Universidad de Estrasburgo, es decir, en la frontera casi de Francia con Alemania, en la región de Alsacia, que es una región cultural tremendamente rica, ahí se encuentran varios profesionales que están estudiando historia o que están estudiando antropología, perdón, están estudiando sociología o están estudiando geografía, y estos jóvenes estudiantes, ya muchos de ellos de doctorado, ven la necesidad de entender la historia desde campos que son muchísimo más ricos de entender en lo que se refiere a la construcción del cómo nosotros somos en el presente. Y entonces ellos van a abrir los campos de la investigación histórica, por ejemplo, hacia el ámbito geográfico, ¿no? Entonces resulta ser que ellos cruzan la geografía con la historia y llevan a cabo esto que trata de ser una especie de recurso crítico en la actualidad, que es la interdisciplinaridad, ¿no? Es decir, el juntar dos disciplinas, el hecho de que dos métodos, ¿no? Dos métodos se puedan conjuntar para formar para formar un corpus heurístico que me permita comprender o que me permita por sobre todas las cosas construir un objeto de estudio, para después de construido este objeto de estudio entonces pasar a comprenderlo, explicarlo de cara a nuestro presente, ¿no? Esto es romper precisamente con esta forma de entender la historia desde el punto de vista positivista, en la cual la historia ya está dicha, ¿no? La historia es lo que hicieron los próceres y se acabó. No, esta nueva forma de entender la historia es entender que, por ejemplo, cada vez que nosotros volteamos hacia el campo, ¿no? Cada vez que viajamos por la carretera, estamos viendo ya una naturaleza que ha sido completamente modificada por la mano del ser humano. Esto le emociona mucho a los geógrafos, por ejemplo, y tienen toda la razón. Cuando nosotros salimos a carretera, resulta que vemos y nos encontramos con una naturaleza ya completamente modificada por el ser humano. Aquellos que han tenido la oportunidad de volar, por ejemplo, y ver desde el avión en la noche la extensión de la luz eléctrica a lo largo de la superficie por la cual va recorriendo el avión su ruta, se va a dar cuenta de que buena parte ya del país está completamente iluminado, ¿no? Entonces es de alguna manera impresionante ver y entender que hay pocas zonas vírgenes en este planeta porque ya todas han sido modificadas por la mano del ser humano. Y esto lo comienzan a estudiar precisamente estos hombres que se conjuntan en la Universidad de Estrasburgo. De tal manera que, viendo que surgen nuevos campos para la comprensión de los fenómenos históricos que pueden explicar el presente, llegan a la decisión de publicar sus metodologías y sobre todo los resultados de sus investigaciones a través de una revista. Y esta revista van a ser los famosos anales, que se van a fundar y que se van a comenzar a publicar en el año de 1929, el gran año del crack del capitalismo, ¿no? Que revienta en los Estados Unidos.
y concretamente en la Bolsa de Valores de Nueva York. Bueno, en ese año justamente se funda la revista, la de los Anales, y comienza a publicar trabajos. La revista estaba liderada por uno de los historiadores más importantes, un titán podríamos decir dentro de el gran grupo de historiadores que que dieron su trabajo en el siglo XX, y este titán va a ser Marc Bloch. Marc Bloch era un historiador francés, él era de origen judío, y caso notable, en el caso de este historiador entendía que la vida era pues participar en ella, ¿no? Es decir, entendía efectivamente sí la comprensión de la investigación histórica como un trabajo académico, ¿no? Que tiene que ser llevado a cabo con detenimiento, desde luego, ¿no? Y esto requiere trabajo de gabinete, por sobre todas las cosas. Pero él también era un hombre práctico y le encantaba participar en los acontecimientos de su época, de tal manera que participó en la Primera Guerra Mundial dentro del ejército francés. Él fue oficial adjunto en un estado mayor, y en la Segunda Guerra Mundial, él ya siendo grande, también vuelve a inscribirse dentro de las filas francesas para combatir a los alemanes durante la funesta campaña de mayo-junio de 1940, cosa que va a narrar Marc Bloch en un libro que vamos a comentar dentro de un momento. ¿Por qué es importante Marc Bloch? Porque Marc Bloch, junto con Lucien Febvre, que fue en ese momento su compañero, ¿no? Su brazo derecho prácticamente, el coejecutor de esta gran empresa que fue Los Anales, así como fueron Diderot junto con D'Alembert, por ejemplo, o como lo fueron Marx y Engels, o como lo fueron Lennon y McCartney, ¿no? Así fueron Marc Bloch y Lucien Febvre en un momento determinado. Pero la relación entre ambos se vio obviamente separada cuando vino la Segunda Guerra Mundial. Marc Bloch decide meterse a las filas francesas, y ya después de derrotada a Francia, viendo que su trabajo, ¿no? Su cátedra como historiador eminente fue eliminado por ser judío, entonces él participa como puede dentro de la resistencia francesa. Un día es agarrado por los alemanes de la Gestapo y es fusilado en 1944. Es interesante porque ya estando prácticamente de cara a la prisión, Marc Bloch escribe un libro muy bonito que en francés recibe el nombre de Apologie pour l'Histoire, y que en español se ha publicado como Introducción a la Historia. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es uno de los libros clásicos que se lee en prácticamente toda academia en donde se estudia historia, ¿no? Todos los jóvenes muchachos que están estudiando historia de alguna manera se acercan a este libro porque resulta ser una especie de bestseller del historiador, pero no es un bestseller en el sentido de que contenga una narrativa como novelesca, no, contiene las reflexiones de un historiador eminentemente serio que se aboca al tratar de entender la historia a partir de, esto es celebérrimo, ¿no? Muchos lo han comentado, a partir de que su hijo le pregunta: papá, ¿qué es la historia? ¿No? Explícame para qué sirve la historia. Y entonces esa pregunta de su hijo, justamente, le va a hacer a Marc Bloch reflexionar acerca de su quehacer como historiador. Y eso le va a llevar a escribir este hermoso y notable libro. Este fue un regalo del historiador Sergio Serrano. Qué bonito. ¿Sí? Y entonces Marc Bloch escribe qué es para él la historia. Y entonces él de alguna manera recapitula lo que había sido hasta ese momento la historia de los Anales. ¿Qué es la historia para Marc Bloch? La historia es un proceso que se da a lo largo del tiempo, ¿no? La historia no estudia el pasado, porque el pasado ya es algo que está muerto, el pasado no se reconstruye, ¿no? Ningún historiador puede alegar que puede reconstruir el pasado y traerlo al presente en una suerte de ser una especie de máquina
del futuro, porque no es cierto, ¿no? Nosotros vivimos en este presente que nos aprisiona prácticamente, como dirían los filósofos existencialistas, y desde este presente no podemos ir más allá si no es a través de la ficción y de la fantasía. Pero vivimos en este presente. El hecho de vivir en este presente, de que el mundo se nos venga encima tal cual, ¿no? Con la brutalidad objetiva de sus cosas que nosotros vemos, ese mundo está hecho por algo, se fue generando de alguna forma. Perdón. Nosotros nos insertamos en él, pero este mundo ya está constituido. ¿Por qué está constituido como está constituido? Esa es una pregunta que tiene que resolver el historiador, pero es una pregunta legítima que se puede hacer cualquier ser humano. ¿Por qué las cosas son como son? Así de sencillo. Esa es la pregunta que toda persona se puede hacer, y al hacerse esa pregunta a toda persona, eso quiere decir que esa persona tiene un sentido histórico. Desde el momento mismo en que yo tengo la capacidad de preguntarme por qué las cosas son así, ¿no? Entonces estoy abordando el primer punto para llevar a cabo un ejercicio de historiador, de historiar el porqué de nuestra situación. Y el historiar nuestra situación requiere efectivamente investigación de el por qué se han constituido las cosas como se han constituido. Para poder entender esto, entonces no basta obviamente el relato político, ni el relato militar, ni el relato de los grandes nombres. Esa crítica ya era vieja, ya se había dado desde Voltaire, se supone había sido resuelta por el positivismo, pero el positivismo, porque resultaba ser muy estéril en el sentido de la interpretación de los hechos, resulta ser entonces que se tiene que abrir el campo de la historia hacia, repito, el conocimiento de estos objetos nuevos, ¿no? Y entonces se trata de investigar, por ejemplo, el agro, ¿no? El agro francés, cómo se fue constituyendo la pequeña propiedad, cómo se fue eliminando poco a poco la propiedad comunitaria, y entonces tratar de entender desde el presente al pasado en, por ejemplo, la Edad Media, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes que llevan precisamente a Marc Bloch a escribir uno de los clásicos de la historiografía francesa, que es La Sociedad Feudal. Esta es la edición publicada por una editorial ya desaparecida que publicaba libros bien interesantes, que es UTEA, ¿sí? Y aquí Marc Bloch se aboca al estudio de la comprensión de cómo se va construyendo el feudo a partir del propio simbolismo que en la época se le da a la posesión de un feudo, ¿no? No solamente entraña la relación económica, sino que también entraña una relación social, una relación de vasallaje, cosa que estudiaban, por ejemplo, personajes como Ganshof y otros historiadores, ¿no? Mucho más positivistas, que se abocaron al estudio de las instituciones feudales. Marc Bloch trata de encontrar la explicación de el desarrollo de la vida rural francesa durante la Edad Media, desde el punto de vista de cómo se construye precisamente el entendimiento de esta edad, de esta posesión de la tierra, a partir de los documentos que perduran de esa época, ¿no? Entonces, Marc Bloch se interesa por las estructuras sobre las cuales subyace la vida cotidiana, ¿no? Pero finalmente es una vida que cotidianamente se va construyendo, y en esa cotidianidad es donde se encuentran los puntos finos que se deben de entender de lo que era la sociedad feudal francesa de su época, ¿no? Otro de los libros importantes que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, permítanme un momento, es uno de los clásicos de Marc Bloch, que es el estudio de otra institución medieval francesa, que es precisamente uno de que era el hecho de que los reyes de Francia podían, al momento de tocar a una persona, curarle de una determinada enfermedad. Esa obra es Los Reyes Taumaturgos, está publicado por el Fondo de Cultura Económica, y esta es de las nuevas ediciones.
Entonces es una edición reciente de este clásico de Marc Bloch. Todavía no nos hemos leído no nos hemos detenido a leerlo con detenimiento, porque pues, hay muchas cosas, pero es un libro importante porque lo que estudia aquí Marc Bloch es entender precisamente cómo esta sociedad feudal funciona a partir de la creación simbólica, ¿no? De estos poderes que los reyes tienen, los cuales los poderes que supuestamente, ¿no?, funcionan y que efectivamente sirven para justificar el dominio de determinada clase social sobre otra determinada clase social durante la Edad Media. Y dentro de los libros más entrañables de Marc Bloch se encuentra este que es La extraña derrota, ¿no?, testimonio escrito en 1940, un libro también escrito en los avatares de la vida que le toca afrontar a Marc Bloch durante esa etapa, y aquí habla precisamente de esta terrible derrota que sufre el ejército francés en 1940, cuando la Blitzkrieg alemana aplasta al ejército francés en tan solo 2 meses, y de esto deviene una derrota catastrófica que hace que Francia se divida en 2 bandos, ¿no? La de el bando que está a favor del mariscal Pétain, que se queda en una zona libre, independiente de Francia, que se le conoce como el gobierno de Vichy, puesto que en esa ciudad se establece la capital. Entonces este gobierno de Vichy es contrapuesto a la Francia libre, movimiento combativo del general Charles de Gaulle, que dirige la resistencia francesa desde Londres, y que alrededor de cuya figura se van a conjuntar el resto de los movimientos de resistencia francesa que se van a dar durante la ocupación alemana, ¿no? Entonces Marc Bloch examina la incapacidad que tiene el ejército francés, las formas de entender la realidad cuando el ejército alemán tiene una nueva metodología que probó ser efectivísima en el campo de batalla, y la mentalidad francesa estaba todavía trasegada por el traumatismo sangriento, ¿no?, por las cruentas pérdidas que tuvieron en hombres para salvar la victoria durante la Primera Guerra Mundial. Francia quedó completamente desgastada de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, aun cuando tenía en el papel un ejército poderoso, pues fue completamente derrotado por la Wehrmacht en 1940. Y entonces Marc Bloch se aboca a la comprensión desde su punto de vista como una persona que participa en los acontecimientos en el examen de la derrota. Bueno, entonces Marc Bloch posteriormente, repito, se dedica a ser agente de la resistencia francesa, es capturado por la Gestapo. Por ahí están los pormenores de la tortura que le infligen los hombres de la SS a Marc Bloch, y finalmente se cuenta cómo lo fusilan junto con un grupo también de prisioneros en un bosque, ¿no?, en 1944. Entonces Marc Bloch se convierte en una figura paradigmática, ¿no?, al mismo tiempo en una figura que en un momento determinado va a ser negada, como será Cristo, ¿no?, negado por Pedro, será negada, se supone, por Lucien Febvre. Lucien Febvre es el socio de Marc Bloch. Lucien Febvre en los años 50 publica un libro que también se supone que se leía mucho dentro de la Academia de la Historia cuando uno estudiaba, que es Combates por la Historia, Combat pour l'Histoire de Lucien Febvre, publicado por Ariel, un libro también muy famoso, en donde él publica varios escritos de sus reflexiones acerca del quehacer del historiador. Pero como obra histórica de él encontramos este libro que es bien interesante, que es una especie de biografía, pero es una biografía en donde a través de la figura de Lutero examina prácticamente todo lo que es el ámbito ideológico del siglo XVI que va a permitir la reforma luterana
allá a partir de 1520. Martín Lutero, Un destino de Lucien Febvre, está publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Breviarios, ¿no? O estaba publicado en su colección Breviarios, y repito, es un libro completamente notable, porque se conoce de cerca a la figura del padre de la Reforma, que va a dividir a la Iglesia occidental para siempre en dos grandes campos, ¿no? Las iglesias protestantes y la Iglesia católica, apostólica y romana. Entonces el libro es muy interesante, es una biografía que está escrita con pasión, ¿no? Y que está escrita con una especie de detalle detectivesco que utiliza Lucien Febvre para referirnos las partes más humanas de este personaje tan importante como lo fue Martín Lutero. También tenemos, ¿no?, como muestrario de las grandes obras de la Escuela de los Anales, posiblemente uno de los grandes monumentos de la historiografía francesa, que es una obra que fue elaborada por la tercera gran cabeza de la Escuela de los Anales, que es el historiador francés Fernand Braudel. Fernand Braudel escribió muchísimo, y uno de sus libros más famosos, sin lugar a dudas, es este que tenemos en la mano, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, en 2 volúmenes bastante gruesos. Este libro es importantísimo porque aquí lo que expone Fernand Braudel es su teoría tripartita de la comprensión de los fenómenos históricos, a partir de entender que el fenómeno histórico y todo hecho histórico está enmarcado por 3 grandes realidades que lo explican. En primer lugar, las estructuras del tiempo de larga duración. Es ahí donde se comprende, por ejemplo, un objeto histórico como lo puede hacer el propio Mediterráneo. El Mediterráneo deja de ser una simple referencia geográfica para convertirse en un objeto histórico, porque el propio Mediterráneo funciona efectivamente como fenómeno de conjunción histórica, de encuentro y de desencuentro de 2 grandes civilizaciones, que son el cristianismo por un lado y el mundo musulmán por el otro, ¿no? Pero aparte es el encuentro y es el entrecruce de 3 continentes. El Mare Nostrum, así era comprendido, obviamente, desde la época de los romanos, era el cruce de los caminos entre África, Asia y Europa. Entonces, obviamente, el entender la formación del mundo moderno a partir del entendimiento de cómo, por ejemplo, el mundo mediterráneo se constituyó en una de las grandes áreas sobre las cuales la civilización occidental se construye en las formas definitivas tales como las conocemos en la actualidad. Entonces entenderemos que el Mediterráneo, ¿no?, como estructura geográfica tiene por sí misma un peso sobre los acontecimientos históricos. Esto quiere decir que el ser humano, en su vida corta de 70 y tantos años, o una generación, o 2 generaciones, o 3 generaciones, son incapaces de entender cómo va cambiando tan lentamente la geografía, pero tan inexorablemente, que obviamente se refleja en los acontecimientos humanos, siempre, ¿no? Todo acontecimiento histórico siempre se va a tener que entender dentro de las coordenadas espacio-temporales, y dentro de las coordenadas espaciales está el entendimiento del contexto geográfico, sin lugar a dudas, ¿no? En segundo lugar, la segunda gran estructura que explica los hechos históricos después del tiempo de larga duración es el tiempo coyuntural. El tiempo coyuntural marca acontecimientos que pueden ser efectivamente comprendidos dentro de alguna generación, incluso dentro de una vida humana, como grandes acontecimientos que generan cambios que son sustancialmente importantes y que además son visibles, ¿no?, de forma simple para los observadores que viven precisamente en esos acontecimientos, o que o que viven inmediatamente posterior a ellos, ¿no? O que viven ya como el historiador, que ya puede comprender el fenómeno en su conjunto, puede ver a la coyuntura como un todo
que efectivamente tiene repercusión en un momento determinado. Coyunturas. ¿Qué ejemplos de coyunturas tenemos? Obviamente, en primerísimo lugar, el famoso descubrimiento de América es una de las grandes coyunturas como acontecimiento histórico que va a marcar precisamente que va a marcar de forma fundamental el desarrollo de Occidente, puesto que el descubrimiento de América junto con otros acontecimientos van a hacer que el modo de producción feudal comience a erosionarse en sus propias condiciones internas, cuando gracias al oro y a la plata encontrados en el continente americano, se desarrolla una revolución de precios que, de entre otras muchas cosas, va a desarrollar este fenómeno que conocemos como capitalismo y del cual vivimos en el presente. Entonces, algo que es bien interesante es que Fernand Braudel representa, junto con un grupo nutrido de historiadores, del cual vamos a comentar dentro de un momentito más, representan un grupo nutrido de historiadores que se abocan al estudio del mundo moderno en sus orígenes. ¿Y qué es el mundo moderno en sus orígenes? Es el mundo que se desarrolla a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? A partir precisamente de la comprensión de este mundo, vamos a entender entonces el mundo contemporáneo. Pero esto no se hubiera logrado si los primeros historiadores franceses de los anales, tales como un Marc Bloch, no se hubieran abocado también al entendimiento del propio modo de producción feudal y no se hubiera desarrollado una comprensión cabal del feudalismo de la Edad Media a partir del interés que ponen estos historiadores como un Marc Bloch o como un Lucien Febvre, ¿no? Por ejemplo. Bien, la Escuela de los Anales es tan importante que varios van a reconocer, obviamente, la influencia que tienen estos historiadores, para bien y para mal, ¿no? En un momento determinado, Philippe Arié, El tiempo de la historia, publicado por Paidós, escribe esto, por ejemplo, sobre Fernand Braudel. Sobre Marc Bloch. Esto lo escribe sobre Marc Bloch. A una especialización horizontal en el tiempo la reemplazó por una especialización vertical a través del tiempo. Este método era peligroso porque exigía conocimientos considerables, pero permitía poner de relieve las articulaciones de la evolución, en lugar de hundir su objeto en un grisado de hechos demasiado próximos y por tanto demasiados semejantes. Lo que hace Marc Bloch en sus obras históricas que ya mencionamos es encontrar una regularidad a través del tiempo y a través de esta regularidad entender a la sociedad en sus regularidades, ¿no? En las cosas que se pueden explicar a partir de una comprensión cuantificable de lo que es la historia. ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, ¿no? Posesión de títulos, las superficies de las propiedades, las formas rituales en las cuales se construía el vasallaje, las formas del matrimonio, las formas en cómo la servidumbre, ¿no? Es decir, el ser siervo, que el campesino se veía obligado a estar bajo el cobijo del señor feudal. Todas esas cosas son entendidas y son estudiadas por historiadores como Marc Bloch, precisamente a través de su entendimiento de que la historia se puede ver y se pueden entender los fenómenos regulares, ¿no? Que perviven a lo largo de la historia para poder entonces ahora sí explicar el presente. Y de Lucien Febvre dice Philippe Arié: el esfuerzo de Lucien Febvre es inseparable del de Marc Bloch. Dirigieron juntos aquellas admirables Annales d'Histoire Sociale que hicieron entrar en el mundo de los hombres de ciencia y en una parte apreciable del gran público cultivado una concepción viviente y fecunda de la historia, ¿no? Son palabras elogiosas de Philippe Arié dirigidas hacia los fundadores de la Escuela de los Anales. De Febvre concretamente dice: la historia se presenta entonces como la respuesta a una sorpresa, y el historiador es ante todo aquel que es capaz de asombrarse, que toma conciencia de las anomalías tal como las percibe en la sucesión de los fenómenos. Otra línea más.
Al historiador por ello le incumbirá explicar en qué sentido esos hábitos ingenuos y que es necesario reconstruir caracterizan las costumbres de un tiempo en que eran naturales e irreflexivas. Tienen que psicoanalizar los documentos como Marc Bloch y Lucien Febvre psicoanalizaron los testimonios de la Edad Media y del Renacimiento para reconocer la mentalidad particular de esas épocas, es decir, una mentalidad inadvertida por los contemporáneos y asombrosa para nosotros. Esto es lo que hacen entonces los historiadores de los anales, según Philippe Arié. Finalmente, para terminar de citar a Philippe Arié, les leo lo siguiente. La historia, aun conservando y perfeccionando su instrumental científico, se concibe como un diálogo en el cual el presente no está ausente nunca. Abandona aquella indiferencia que los maestros de otrora le querían imponer. El historiador actual reconoce sin vergüenza que pertenece al mundo moderno y que trabaja a su manera para responder a las inquietudes que él comparte de sus contemporáneos. Su visión del pasado permanece ligada al presente, un presente que ya no es solamente una referencia metodológica. La historia ha dejado de ser una ciencia serena e indiferente. Se abre a la preocupación contemporánea, de la que ya constituye una expresión. Ya no es solamente una técnica de especialista, sino que se convierte en una manera de ser en el tiempo propia del hombre, ¿no? Una manera de ser en el tiempo propia del hombre, eso es lo que debe ser el historiador. Y estas palabras fueron escritas en la friolera de 1949. Sin embargo, tenemos otros críticos, ¿no? Menos agradecidos con la Escuela de los Anales. Uno es Jean Chesneau. Jean Chesneau escribe este libro que también recomendamos ampliamente. Hacemos tabla rasa del pasado a propósito de la historia de los historiadores. Jean Chesneau. Tenemos la 9ª edición publicada por Siglo XXI Editores. Es también un libro muy interesante en donde él acusa a la historiografía francesa de su época de vivir en una comodidad burguesa, ¿no? En la comodidad burguesa en la cual ya la historia se ha disgregado en pequeños temas que ya no tienen absolutamente ninguna importancia para el desarrollo de la vida social, ¿no? Y entonces él hace, ¿no?, mención de cómo se va construyendo las formas de entender la historia y sobre todo las formas de construir la historia científica de los historiadores franceses. Él hace esta crítica a los historiadores de la Escuela de los Anales ya aburguesados, ¿no?, para la época en la que él está escribiendo, que es el año de 1976, ¿no? 1949 es Philippe Arié, esto es 1976. Y entonces aquí ya los historiadores franceses se han acomodado en el confort de sus plazas, ¿no? Y entonces ya no son efectivos. Entonces él, al mencionar a todos los pioneros de los historiadores que fueron construyendo una historiografía francesa, menciona a Marc Bloch y dice lo siguiente: excepto naturalmente la Apologie de Marc Bloch, que es de otra categoría, este libro más antiguo es de un precursor. Ha sido escrito en unas condiciones políticas y personales por las que jamás ningún historiador académico ha pasado después. Por eso mismo, es un compromiso patético entre el hombre viejo del que Marc Bloch, notable eminente, no conseguía ni trataba siquiera de despojarse, y de otra parte su situación sin precedente, expulsado de su cátedra por judío perseguido por la policía. No es por casualidad, sino los pasajes ajenos más numerosos de la presente obra se han tomado de la Apologie y sin embargo en sentidos muy opuestos, unas veces como expresión típica del profesionalismo, el oficio del historiador, y del intelectualismo, y otras como esfuerzo lúcido por aceptar abrir la ventana, escuchar las interrogaciones del presente, hablar en primera persona, someterse a interrogatorio, ¿no? Entonces Jean Chesneau, que es un historiador marxista, él encuentra que en esta actitud de Marc Bloch se encuentra una actitud que efectivamente, ¿no?, podría llevar hacia el intelectualismo, que es uno de los grandes pecados de la historiografía francesa, según Jean Chesneau.
pero Marc Bloch se salva de eso porque la reflexión del historiador Marc Bloch en el libro que acabamos de mostrarles, que es Apologie pour l'Histoire, es la reflexión de un hombre genuino, ¿no? Y de un hombre sinceramente entregado a su oficio de historiador. Otro de los grandes críticos de la Escuela de los Anales va a ser el historiador catalán Josep Fontana, ¿no? Josep Fontana es tremendamente crítico, concretamente con Lucien Febvre, porque Lucien Febvre representa para Josep Fontana una especie de traidor al espíritu de los propios anales fundados por Marc Bloch, al momento en que en 1941, en pleno dominio alemán en Francia, Lucien Febvre decide cambiarle el nombre a la revista sin el consentimiento ni la participación de Marc Bloch, ¿no? Decide cambiarle el nombre, le quita el título de social, porque esto traía recuerdos, ¿no? de las formas torcidas de entender la historia, ¿no? Como más o menos lo cita aquí Fontana, refiriéndose de Lucien Febvre a estas primeras formas primigenias de los anales de hacer investigación histórica. Lo tenía que escribir así, obviamente, porque estaba bajo el ojo de la censura de la Gestapo alemana y tenía que ser tremendamente cuidadoso Lucien Febvre. Entonces, para que la revista no fuera clausurada por los alemanes, sino que que siguiera siendo publicada, pues entonces se elimina todo aquello que pudiera ser, no sonara peligroso para los alemanes, y entonces esto representa ser una traición para el espíritu de los anales, según Josep Fontana. Por lo tanto, Lucien Febvre viene a ser la representación de un historiador que se aburguesa porque se aleja de la intención original de lo que quería ser en un principio el espíritu de los anales de la historia económica y social fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre. Finalmente, tenemos que mencionar las palabras siempre elogiosas que le va a dirigir a todos estos historiadores franceses otro titán de la historia del siglo XX, que es Eric Hobsbawm, el gran historiador británico marxista de la Escuela de Cambridge, que murió recientemente, hace poco. Eric Hobsbawm, él menciona que cuando él estudiaba en la Universidad de Cambridge allá por los años 30, también la historiografía inglesa estaba también cerrada en determinados aspectos que provenían del propio evolucionismo inglés del siglo XIX, etcétera, y al entender que estos historiadores franceses estaban abriendo nuevos campos de investigación histórica, se entiende que efectivamente la historia se convierte en ciencia, ¿no? Porque estos hombres lo que van a hacer y que van a permitir es dar espíritu precisamente a la investigación histórica como una forma privilegiada de entendernos en el presente, pero a partir de una comprensión profesional de lo que ha sido la sociedad en el pasado, ¿no? Y Josep Fontana o Jean Chesneau, que también son marxistas, desdeñan la participación de Lucien Febvre dentro de los anales. Eric Hobsbawm, por otro lado, no tiene sino elogios a los dos hombres y sobre todo obviamente a Marc Bloch por abrir este nuevo camino, del cual, por ejemplo, revistas como Past and Present, Pasado y Presente, publicada por la Universidad de Cambridge, son directas deudoras, son hijas pequeñitas de los anales de historia económica y social, fundadas por Lucien Febvre y Marc Bloch en 1929. Entonces, ya para cerrar nuestra plática de hoy, vamos a tratar de concluir que la historia se convierte en una ciencia, la historia se convierte en un quehacer profesional gracias y en una ciencia universitaria, gracias precisamente a la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales permite finalmente la profesionalización de los estudios de historia dentro de las facultades que se abocan ya a abrir carreras y licenciaturas en historia, ¿no? Como fue el caso de
la Universidad Nacional Autónoma de México, que por allá por los años 40, si mal no me acuerdo, funda la carrera de historia. Pero bueno, eso ya es un dato que vamos a corroborar. Entonces, la historia se convierte en un gran campo de conocimiento que va más allá del simple relato político y militar, para entender que toda la realidad que nosotros, ¿no?, que nosotros podemos percibir fenoménicamente está cargada de historia, y de una historia que además tiene sentido, lo cual es todavía más interesante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que este comentario, ¿no?, bastante resumido de los historiadores de los análisis, de tres de los más importantes, haya sido de utilidad. Ya se nos fueron 45 minutos de programa, ya fue demasiado. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Nos estamos viendo. Escriban cualquier comentario. Si tienen críticas, por favor háganmelas saber. Si les gustó el programa, denle like. Y si son nuevos y les gusta el programa y el canal, por favor suscríbanse. Esto fue El Ensayo. Yo soy Carlos Tapia. Les agradezco el favor de su atención. Que pasen bonita vida.